¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este martes de mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre las cartas invitación que está enviando el Servicio de Administración Tributaria a todos aquellos que le parece que tienen alguna irregularidad o que se necesita aclarar algo y que hemos estado viendo, según nos dicen nuestros invitados, que se están incrementando esos correos en donde se pide ponerse en contacto con la autoridad fiscal. Así es que por eso tenemos a dos invitados que nos van a explicar sobre todas estas cartas de invitación. Está con nosotros el contador Guillermo Mendieta González, quien es vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ivette, y muy buenas tardes a todos y al auditorio. Buenas tardes. También está con nosotros el doctor Domingo Ruiz, quien es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Domingo, muchísimas gracias por participar. Hola Ivette, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos? Hemos visto que de pronto a los contribuyentes les están llegando algunas cartas o un correo de vigilancia profunda del SAT. Así es que cuéntenos un poquito, ¿hay que alarmarnos? Estas cartas, ¿hasta dónde son nada más una invitación como tal? ¿Quién quiere empezar? Guillermo, empezamos contigo. Sí, gracias, muy amable, gracias, Ivette. Pues bueno, mira, las cartas de invitación no es algo nuevo, ha venido desde por ahí del 2013, principios del 2014, con la administración anterior, la del presidente Enrique Peña Nieto. Se utilizó como un mecanismo persuasivo, por así decirlo, para poder invitar a los contribuyentes a pagar y a contribuir al erario público y cumplir con sus obligaciones fiscales constitucionales que tenemos. Todos los contribuyentes que vivimos en este hermoso país, pues obviamente tenemos la obligación de pagar impuestos si recibimos ingresos en territorio nacional. Y también, sin embargo, esta práctica surgió efectos más adelante a la entrada en vigor en esas fechas, porque fue un motivo de persuasión importante en la cual vio una recaudación muy rápida sin activar actos de fiscalización importante por parte de la autoridad fiscal, entiéndase auditorías directas, gabinetes, revisiones profundas, o sea, sin crear tanto trámite y costo para el erario público y la Secretaría de Hacienda, y recaudó mucho. Por cada peso que invertía, pues recaudaba entre 10 y 50 pesos, ¿no? En ese entonces. Y obviamente esto hizo que las mismas autoridades voltearan a ver estos mecanismos persuasivos como una medida de recaudación fácil, rápida y persuasiva, y de que también el mismo contribuyente se sintiera observado, y al sentirte observado, pues dices, prefiero pagar a no pagar, ¿no? Y al estar en ese momento, en ese trance o en esa situación, esto ha venido evolucionando, tan es así que se ha venido evolucionando tan fuerte en esta administración actual, que es el nivel uno o dos después de las famosas listas negras del 69B, que han venido a recaudar más impuestos al erario público, al menos en este sexenio, y que ha hecho que no haya una reforma fiscal, al menos en este sexenio, y que recientemente el jefe del Servicio de Administración Tributaria haya comentado que no es necesario, por lo menos ahorita, una reforma fiscal. Simple y llanamente los mecanismos de recaudación y cobranza a todos los niveles, empecemos que en 2013, 2014 empezaron con grandes contribuyentes, luego medianos contribuyentes, por así decirlo, y hoy en día tenemos cartas masivas hasta pequeños contribuyentes y recicos. Entonces, eso realmente ha hecho una evolución de ampliar la masa tributaria de recaudación solo con estar vigilando y monitoreando mediante sistemas la situación fiscal de un contribuyente y pues decir, oye, no has cumplido con tus obligaciones o detectamos que presentaste estos CFDIs, pero no hemos visto la declaración correspondiente, te invitamos o te exhortamos a pagar. Obviamente, si no cumples con ello, pues vienen consecuencias que antes no existían,
y seguramente las vamos a comentar Domingo y tu servidor a lo largo de la plática para no ahondar, que les llamábamos en su momento, en 2013 o 2014, llamadas a misa, así les decíamos en el argot, pero hoy en día las llamadas a misa ya no son. Hoy en día ya hay legislación establecida dentro del marco del Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta, que son los famosos 17H y 17H bis, donde hay un acto coercivo por parte de la autoridad de que si no pagas, te cancelan tus certificados de sellos digitales y te inhabilitan para emitir tus facturas, lo cual rompe el círculo económico de cualquier empresa o cualquier persona física de este país, ¿no? Domingo, ¿y cómo saber cuándo es digamos, una invitación nada más, ¿verdad? Y cuándo se trata de algo ya más grave, más profundo? Porque cualquier carta que te envía el SAT, por supuesto que dice con base en la ley, artículo, no sé qué, del código, y ya cuando uno empieza a leer eso, pues ya está empanicado. Efectivamente, a ver, son dos niveles diferentes o distintos de intensidad en la fiscalización. Como bien comenta Guillermo, el tema de las invitaciones ha sido pues muy eficiente para incrementar la recaudación. Y esto es precisamente por todo el uso de la tecnología de la inteligencia artificial que utiliza la autoridad fiscal para planear las auditorías. Por eso los algoritmos hacen análisis de riesgo, en fin, etcétera. Y muchas veces los correos electrónicos que se reciben los contribuyentes son generados por la tecnología. Desde hace un tiempo, esto se estructuró en la ley y se distingue facultades de gestión de facultades de comprobación. Las facultades de gestión, que son las cartas de invitación, las entrevistas de vigilancia profunda, los correos electrónicos que reciben los contribuyentes, no son actos propios de auditoría, ni jurídicamente, legalmente, no se está obligado a hacerles caso. Jurídicamente y legalmente. No es recomendable no hacerles caso, es bien importante sí responder y sí atender para que el algoritmo vea que hay una respuesta, porque si no, vienen medidas de apremio, se puede restringir el certificado de sello digital, puede haber consecuencias. Estas facultades de gestión son distintas que las facultades de comprobación, que son auditorías en forma y que sí son obligatorias. Ya no son vigilancia profunda, ya no son invitaciones, sino estamos hablando de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete o de una revisión electrónica. ¿Y cómo vamos a saber? La visita domiciliaria, porque llegaron físicamente al domicilio del contribuyente a entregar en la mano una orden de visita y a levantar un acta. Esa es una auditoría en forma que hay que atender. La revisión de gabinete y la revisión electrónica se lleva a cabo a través del buzón tributario. Primera cuestión, dice que hay un acto administrativo. Cuando nos dicen, oye, tienes un acto administrativo, es algo mucho más serio. Y esto que comentas, Ivette, con fundamento en la ley, les voy a dar una clave. Si en ese fundamento les están poniendo el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es una auditoría en forma, es una auditoría en serio. A diferencia que si le citan el 33 del Código Fiscal de la Federación, es una facultad de gestión, que no es obligatoria, pero sí vale la pena acercarse, dialogar, atender. Un poco es la diferencia que podemos ver. Cuando hay una auditoría en forma, hay plazos que debe cumplir la autoridad, hay plazos que debe cumplir el contribuyente, y es bien importante asesorarse para atender correctamente una auditoría. Muy bien, muchas gracias, Domingo. Guillermo, y a ver, una vez que ya vimos que a lo mejor fue una invitación nada más bajo el artículo 33, o sea que no hay mucho problema, ahí uno tiene que ir porque muchas veces vigilancia profunda es lo que te pide, ¿no? Que acudas a cierta cita y todo. Ahí uno va con el contador o qué es lo que hace, qué es lo que tiene, cómo tiene que responder uno, porque tú sabes que cualquier persona que reciba un correo del SAT, de veras que uno empieza a temblar.
Sí, mira, Ivette, yo voy a ejemplificar un poquito el tema. A mí me gusta mucho una obra literaria es Dante Alighieri, que es eh, Los Círculos del Infierno o la Divina Comedia, y habla de los círculos del infierno, ¿no? Y cada círculo de infierno pues va aumentando su riesgo o su situación dependiendo de los pecados que hayas cometido. ¿Por qué voy a ejemplificar esto? Y me ha funcionado mucho con clientes y amigos y suena un poco chistoso, pero dependiendo del pecado es el círculo en el que caes. Yo a lo que voy con el comentario es que dentro de esta diversificación de existencia de facultades de revisión y de gestión, como bien Domingo comentó, empezamos con el círculo más pequeño, que es un correo electrónico, que sería un exhorto, ¿no? Oye, te invitamos a que cumplas con tus obligaciones. Es más, algunas veces hubo un tiempo, y seguramente Domingo habrá visto con sus clientes y agremiados de Coparmex, en donde el mismo SAT, al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mandaban correos previos al pago de impuestos, donde decían, te recordamos pagar con atención el día 17 del mes siguiente tus impuestos. Y estábamos a 10. Obviamente, pues ese es un círculo chiquito, como, pues, oye, pues ahí te va el aviso, ¿no? Prevente de que tienes que hacer tu ahorradito para pagar tus impuestos. Luego vienen los mismos correos que se llaman exhortos. Ahí ya va un poco, ya, oye, ya te pasaste de la fecha, detectamos que no me pagaste, te exhortamos a que por favor cumplas con tus obligaciones fiscales. Entonces ya vamos a un círculo de mayor rango o de mayor pecado, ¿no? Tercer círculo o tercer situación que también se va viendo, ya va una carta, invitación, que no es un exhorto, pero seguimos en los mismos términos del 33 como actos administrativos, en el cual te dice, oye, ya detectamos, y no de un ejercicio, o de un ejercicio, durante estos meses detectamos que tú pagaste 10 pesos y resulta ser que debiste haber pagado 15 pesos. O sea, ya te fiscalizaron un poquito más a través de los sistemas, como bien dice Domingo, o algoritmos que establece la misma autoridad con el cruce de información entre CFDIs emitidos, CFDIs recibidos y los complementos de pago, que eso para mí es el que te crucifica, ¿no? Donde no puedes decirle, oye, no recibí dinero porque emitiste un complemento de pago diciendo lugar, fecha, hora y momento en que pagas, en que te pagaron, ¿no? Y ya después el último círculo de este acto administrativo es las vigilancias profundas. En esas vigilancias profundas sigue siendo, entre comillas, un acto administrativo, pero ya más en forma, donde te citan, donde te piden que asistas a una cita a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria de tu localidad y en un horario específico. Y en esas citas, evidentemente, tiene que ir el representante legal. Y a veces, si nada más te piden que lo hagas con antelación a través de un correo electrónico, que demuestres la representatividad del apoderado legal en el caso de las empresas o de la persona física, tu identificación, y si puedes ir acompañado de una persona, pudiera ser el contador o el asesor fiscal. Y a veces la misma autoridad, y digo a veces porque aunque tú lo mandes, estando ahí me ha pasado que le dicen, no, solamente tiene acceso el representante legal y te dejan a ti afuera. O en algunas veces le dices, le demuestras, oye, aquí dice tu correo que puede venir alguien acompañado, mandamos las cosas por antelación y la misma autoridad te deja pasar. Entonces, ya estando ahí en esas vigilancias profundas, te sientan en una oficina con un proyector, te dicen, no es necesario que saque su celular, le tome fotografías, video o tome nota. Esta información se la haremos llegar vía correo electrónico posterior a la reunión. Más bien te dicen, ponga usted atención. Y en ese ponga usted atención, te sacan gráficas, información de los últimos 5 ejercicios, donde tú estás alrededor de una autoridad de recaudación, otra de área jurídica, otra de auditoría y otra de servicios al contribuyente. Y en ellas te van diciendo, mire, usted en el ejercicio, por decir algo, 18, 19, 20, 21 y 22, detectamos que usted tuvo picos de diferencia entre los ingresos y gastos. Y explíqueme por qué. Y en este mes detectamos que tuvo un ingreso mayor y aquí tuvo un gasto menor, o tuvo más gasto que el ingreso, y explíqueme por qué.
que son las diferencias o las variables de riesgo que nosotros en auditoría comentamos o conocemos como variables de riesgo. Entonces son picos de diferencias o bandazos que la misma autoridad pregunta y cuestiona tanto para arriba sobre ingresos mayores como para abajo en gastos menores o mayores. Y también en tus pagos provisionales. Te dice, oiga, usted venía pagando en enero, por ejemplo, eso sucedió mucho en pandemia. Oiga, usted venía pagando promedio 100,000 pesos de pagos provisionales. En estos meses, ¿usted pagó o declaró en ceros o pagó solo 35,000 pesos? Explíqueme por qué. Y en cuando era en pandemia, pues era explicable porque decíamos, paró la planta, paró las ventas, hubo una reducción de la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo último que te dicen es, bueno, todo esto que usted medio me explicó en esta reunión, yo se lo voy a hacer llegar a través de un correo electrónico con toda esta información y usted respóndame en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del momento en que le hagamos llegar la información, para que usted me aclare toda esta situación en un correo y me adjunte los papeles de trabajo que así lo digan. Y yo me reservaré, porque volvemos al acto que comentó Domingo, es un acto administrativo, perdón, un acto de gestión no administrativo o de molestia como una fiscalización, donde te dicen, ok, si me aclaraste las dudas, no tengo más, gracias, te agradezco, sigue contribuyendo como contribuyente, ya me aclaraste las dudas o los picos o los bandazos por los cuales te trajimos aquí a una vigilancia profunda y nos reservamos nuestro derecho a revisión por estos últimos 5 años. Ahora, coincido con lo que dijo Domingo de que no es una obligación ir y presentarte porque no hay un acto de fiscalización. Sin embargo, yo, al igual que Domingo lo comentó hace un momento, recomendamos sí asistir, sí hacer frente, sí contestar, no dar más feria de la que te piden, como dirían en el norte, pero sí asistir y aclarar la situación en la brevedad posible, porque si no asistes, ahí se prende un foco rojo, ese mismo comité donde están estas personas que cuando tú asistes a estas vigilancias profundas, está auditoría, recaudación, servicios al contribuyente, jurídica, área jurídica, te dicen, oye, de la lista, porque no eres el único, van por horarios. Entonces, en un día se pueden echar 50 contribuyentes o en una semana se echan 50 contribuyentes, todos los días en un horario desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, están teniendo juntas de media hora, a lo mucho, 40 minutos exagerado, y si no asistes a esas reuniones, te mandan un segundo llamado, y si no asistes, entonces ya hacen un acto de fiscalización como tal, que serían los actos de molestia administrativos, que son revisiones de gabinete o auditorías directas, ¿no? Pero obviamente ahí no te lo hacen tan amplio como en las revisiones profundas de 5 años, que es generalmente lo que me ha tocado ver, o promedio. Me tocó ver de un contribuyente 6 años, pero promedio son 5 años. Si no asistes, ahí sí ya ellos detectan cuál es el que tiene mayor diferencia o variación y es donde inician sus actos de fiscalización la autoridad. Y pues yo mi recomendación sí es asistir, a poner atención, no comentar nada más que lo mínimo, esperar a aclarar la situación. Tenemos 10 días, se aclaran, se presentan y eso baja el nivel de riesgo porque uno, estás localizado, dos, estás atendiendo a tu buzón tributario de las autoridades y tres, saben que existes. Porque también de la otra forma, si no existes, no vas y te mandan un acto de fiscalización y no estás localizado, ahí entra otro mecanismo que sí es la cancelación de los certificados de sellos digitales conforme al 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Ok, a ver, Domingo. Ya nos dijo Guillermo, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que pasa como en la reunión, ¿no? Que tienes cuando es nada más un exhorto, como me dijeron, facultad de gestión nada más. Entonces, te dan tus preguntas, tú las respondes en estos 10 días y dime, ¿cuál es la consecuencia si el SAT considera que tú no le respondiste o que no le, sí, que no le contestaste lo que él quería o que no subsanaste, ¿verdad? Es tal vez la palabra, correctamente lo que te están preguntando? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa ahí? Me parece muy importante lo que estás preguntando en función de que entramos a terrenos muy subjetivos. Coincido plenamente con lo que dice Guillermo,
que en estas reuniones es muy importante primero escuchar. Esto es, antes que responder cualquier cosa, es bien importante escuchar para entender cuál es específicamente o cuáles son específicamente las observaciones que tiene la autoridad fiscal. ¿Por qué razón? Porque puede ser que tengamos incumplimiento o no, o puede ser una mezcla de cosas. Esto es, a lo mejor la autoridad fiscal nos está observando 10 temas, en los cuales en 5 estamos bien, en 5 estamos mal. Y entonces en esos 5 que estamos bien, es bien importante argumentar y demostrar que estamos bien y en lo que estamos mal, lo mejor es autocorregirse. Pero no por un temor reverencial, dejemos usar esta palabra, pagar de más. Esto es, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas, mejor le digo que sí todo a la autoridad y pago y me quito de broncas porque eso es comenzar a renunciar a derecho. Por lo tanto, es muy importante escuchar, comprender qué es lo que necesita saber la autoridad para explicarle. Ahora, puede ser que no le satisfagan esas explicaciones. Puede ser que la autoridad considere que aquello que estamos cumpliendo bien, en su opinión, no es así, porque las pruebas que tenemos, porque los documentos que tenemos, porque el modelo de negocio que seguimos, porque la razón de la operación, a la autoridad simplemente no le está convenciendo. Bajo esta lógica, es muy importante tener ese diálogo y saber dónde estamos parados. ¿Por qué? Me preguntabas las consecuencias. Las consecuencias pueden ser diversas. Hay una estrategia que usa mucho la autoridad fiscal, que es restringir el certificado de sello digital. Si a la autoridad no le convenció mi respuesta, puede ser que le restrinja a la empresa o al contribuyente el certificado de sello digital. ¿Qué significa? Que no va a poder emitir sus facturas. Y si una empresa o un contribuyente no puede emitir sus facturas, pues no puede hacer su negocio porque no va a poder cobrar, no va a poder estar llevando a cabo el flujo de operación. Entonces, esa es una primera consecuencia que se puede tener, donde hay que acudir otra vez, presentar aclaraciones, etcétera, para que me reactiven mi certificado de sello digital. La segunda consecuencia u otra consecuencia que puede haber es que ahora sí se inicia una auditoría en forma. Ya no una facultad de gestión del artículo 33 de Código Fiscal, sino una facultad de comprobación del artículo 42 de las que yo explicaba hace un rato. Visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, en donde la autoridad me va a revisar y si las pruebas que le doy en esa revisión siguen sin convencerle, entonces me va a determinar un crédito fiscal. ¿Qué es esto? Me va a dar una resolución a través de la cual me va a decir que en su opinión no pagué bien mis impuestos y que le debo pagar una cantidad y entonces ante esa resolución lo que me va a tocar es o defenderme o pagar, una de dos opciones. Ok, muchas gracias. Les voy a leer una pregunta que estamos haciendo por redes sociales y dice, ¿qué harías si te llega una carta de invitación del SAT? La primera respuesta y la que va ganando es acudir a las oficinas del SAT. Sin embargo, esta es con más de 70%, pero la segunda respuesta es guardarla y no contestar y la tercera, esperar a una segunda carta del SAT. Bueno, esas dos se reparten entre un 12 y 14%. Así es que todavía hay personas que consideran que sí hay que esperar una segunda carta para poder hacer algo. Aquí ¿Lo quiero hacer digo? una precisión y voy a tomar el ejemplo dantesco que utilizó Guillermo, que me encantó el ejemplo. Cuando aquello que está llegando por parte de la autoridad fiscal es un correo electrónico o es un mensaje a través del buzón tributario, la reacción no es acudir a las oficinas, sino responder a través del propio buzón tributario. Se responde o se abre un caso de aclaración y por ahí se envía la respuesta. Cuando hay que acudir es cuando es una cita a una entrevista de vigilancia profunda. Pero en todos los casos, sí hay que responderle, ya sea por el buzón, ya sea por un correo electrónico que nos llegó, o ya sea yendo a las oficinas si es vigilancia profunda, pero el 100% de los casos hay que atender por una razón muy simple. El algoritmo construye una hipótesis.
La hipótesis es que estamos incumpliendo. Si no respondemos, el algoritmo va a decir, mi hipótesis fue correcta, incumplió, y entonces viene una consecuencia que es restringir sello digital o cualquier otra cosa. Siempre hay que responder. Sí, Ok. Guillermo, adelante. sí, yo coincido al 100% con lo que dijo Domingo. Al final del camino, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, yo creo que las personas que entre el 12 y 14% dicen la guardo o me ha pasado a escuchar también en algunas capacitaciones o eventos que hemos tenido en el Colegio de Contadores o en el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el cual dicen, no, pues borro el correo y como no lo abrí, pues me doy por no notificado. Y yo creo que, Domingo, ¿cuántas de esas hemos escuchado en tus agremiados, en los mismos cursos que damos? La verdad es que eso ya no existe. Antes pudiera haber sido, pero hoy en día la autoridad simple y llanamente te dice, ya te das por notificado. Si no lo atiendes, yo busco los medios, como lo que dijo Domingo, la cancelación de los certificados de sellos digitales es una primer medida. La segunda medida, pues obviamente las auditorías conforme a cualquiera de sus modalidades que comentamos. O la tercera, que ya es un caso más agravado, pero obviamente la autoridad determina no va a matar una mosca con una bomba atómica, por así decirlo, es hasta bloqueo de cuentas bancarias. O sea, me ha tocado ver que el tema de bloqueo de cuentas bancarias ya va hasta junto con pegado con temas de defraudación fiscal. Y todo por no atender en su momento cuando el enano estaba y se hizo gigante. O sea, y la mejor forma de prevenir, como lo dicen los doctores, no de ahorita, yo me acuerdo en 1980 al menos, que la mejor forma de estar saludable era prevenir, no cuando ya tengas la enfermedad. Entonces, ahí pues evidentemente acudir con tus asesores fiscales, acudir con tu contador que esté bien capacitado, que esté en algún colegio, agremiado a un colegio o alguna institución como Coparmex o Concamín, la cual yo también he representado en algunos casos. Entonces, esos gremios, esas situaciones o el buró, etcétera, ahí te podrán ayudar o apoyar en Prodecon también, ayudarte y apoyarte para poder ir avanzando con esta situación, pero no dejar a la deriva esta situación que el enano se nos puede volver gigante. Muchas gracias, Guillermo. A mí se me hace muy buena esta idea que diste ahorita como para tu resumen, como para tu consejo. Así es que, Domingo, tu consejo de 1 minuto, por favor, o menos. Muchas gracias. El asunto es prevenir. Me parece que el cumplimiento fiscal es un asunto de tomar decisiones conscientes. No podemos tener sorpresas. No es problema del contador, es problema de la empresa y del empresario. Entonces, prevenir para anticiparse y también usar tecnología. Hay soluciones de tecnología que se pueden utilizar en la empresa para evitar problemas fiscales. Y siempre responder y siempre atender a la autoridad. Ya me quedó claro, ¿verdad? Porque las consecuencias que ya nos dijeron los dos sí asustan. Y nada más para agregar un punto a lo que comentó Domingo, yo creo que hay que Sí, Guillermo. perderle el miedo a la autoridad fiscal. Muchas veces el miedo a la autoridad es por desconocimiento de la misma ley. Entonces, por favor, acérquense con los expertos. Entiendo que puedes sentir miedo, hasta se te sube la bilirrubina cuando llega el correo o la notificación por SMS, que también la autoridad ha hecho notificaciones por mensajes de texto, que también últimamente, lamentablemente, por la cuestión de ciberataques o phishing, también ha sido situación, pero acercarse, revisarlo y perderle el miedo a la autoridad. Mientras tengamos una buena asesoría, una buena prevención, yo creo que podemos salir avante con la misma autoridad. Pues muchísimas gracias a los dos, Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, Un y gusto. Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias de verdad a los dos porque muy, muy claros. Ya sabemos que lo peor que podemos hacer es no contestar. Y también le agradecemos a todos los que nos siguieron en esta transmisión y los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal. Muy buenas tardes, gracias, hasta luego.